Dios les bendiga, buenas tardes, tengan todos ustedes y estamos aquí nuevamente. Vamos a comenzar este servicio de mitad de semana. Hoy es miércoles y vamos a comenzar este servicio. Estamos en la semana recordando la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No solamente la pasión y muerte, sino la resurrección, la victoria que es para los cristianos, para el pueblo de Dios en este tiempo. Vamos a leer una escritura de la palabra del Señor y luego oramos y así seguimos adelante con el proceso en este servicio. Sea cada uno de ustedes bienvenido a este momento especial para darle a Dios nuestra alabanza y nuestra adoración. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 19, en el versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17, hablando sobre la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17. Dice la palabra del Señor de esta manera: y Él, hablando de Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la compartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto viene del Salmo 22, 18. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al hijo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mis amigos, mis hermanos, Cristo dio su vida por usted y por mí. A Él no le quitaron la vida, Él puso su vida por nosotros. Y es por eso que en esta tarde vamos a darle a Él gracias por ese sacrificio que pudo redimirnos del pecado y nos guarda, nos protege y nos da vida. Gracias a Dios por ese gran sacrificio, esa gran ofrenda que Cristo hizo por nosotros. Vamos a hacer una oración pidiendo la bendición de Dios en este servicio. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos ahí en el lugar donde se encuentra y diga: Padre eterno, Dios de misericordia, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta tarde, reconociendo, Señor, la necesidad que tenemos de venir ante ti y darte gracias, Señor, por ese sacrificio
por esa ofrenda, por ese regalo precioso que pudimos, Señor, recibir de parte de ti. Pedimos en esta tarde que tú seas glorificado, que tú recibas la gloria, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que haces, pero también por todo lo que harás. Pedimos tu bendición en este servicio. Bendice las alabanzas, la predicación de tu palabra, que podamos en esta tarde regocijarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así mi hija va a estar dirigiéndonos unos cantos, unas alabanzas en esta tarde. Vamos a cantar con todo nuestro corazón. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Hay que alabar el nombre del Señor y empezamos cantando. Aleluya. Y adorando ese nombre que Gracias, es sobre Señor. todo nombre, y por esa cruz que Él murió por nosotros. Y ahí está también la sangre que da fortaleza y libertad. Gloria a Dios. Fortaleza.
con ese canto que dice qué lindo es mi Cristo y cuán grande es su amor. Y ese amor Él ya nos lo demostró ahí en la cruz. Gloria a Dios. Y su palabra dice en Romanos 5, del versículo 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Gracias a Dios por su palabra, porque a pesar de la tribulación todavía tenemos esperanza y esta es esperanza que el Señor nos da. Gracias a Dios. Entre. Que
Jesús murió. Amén. Y es esa cruz, dice la estrofa 2, salud pedí y ya mis maldades Él perdonó, a su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya, junto a la cruz. Amén. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Gracias a Dios por esa preciosa cruz. Así es. Aleluya. canto lo va a cantar el pastor y es para la honra y la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y
Antes que el pastor pase, quiero compartir con ustedes otra palabra que está en Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias a Dios por esta esperanza, por esta palabra que el Señor nos da, y en este tiempo, cómo la necesitamos. Sabemos que aunque esté la aflicción, cualquier problema, el Señor ha dicho, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él lo venció, y por su gracia estamos aquí. Gracias a Dios por su gran poder. Vamos a dejar el lugar al pastor. Aleluya. Gracias, Dios. Hay un canto hermoso que se titula Si no es su amor. Y de veras que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue un acto de amor y de bondad hacia nosotros, que no merecíamos tanto, pero gracias a su misericordia que pudo hacerlo por usted. Amén. Y por mí. Quiero cantar esta preciosa alabanza, Si no es su amor. Habla de que Él dejó su trono, dejó su gloria por venir a este mundo de pecado para salvarnos a usted y a mí. Así es que escuche este precioso canto. Voy a tratar de cantarlo con este instrumento, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Aleluya, gloria a su nombre. Dejó su trono de gloria, aún sabiendo su fin, que sería en el monte Calvario, que por mí habría de morir, si no es su amor. No habría agua en el mar, no habría estrellas ni sol, ni aves podrían volar, si no es su amor. El cielo no es real, sería en vano sentir, si no es su amor. Aún en su mortal suplicio, mostró su compasión al ladrón que clamó arrepentido, al paraíso con él le llevó, si no es su amor. No habría agua en el mar,
aún en su mortal suplicio. Mostró su compasión al ladrón que clamó arrepentido al paraíso, con él le llevó. Si no es su amor, no habría agua en el mar, no habría estrellas ni sol, ni aves podrían volar, si no es su amor. El cielo no es real, sería en vano sentir, si no es su amor. Aleluya. Gracias a Dios por ese sublime amor de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por usted y por mí para lavarnos de nuestros pecados y darnos la oportunidad de poder tener vida, pero vida eterna. Bendito sea nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que por su amor Él mandó a su Hijo, porque Él amó tanto a este mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios por la vida que tenemos en Cristo Jesús. Él nos resucitó de los muertos. Ahí cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y tenemos la promesa que Él viene por nosotros. En el Evangelio de Juan capítulo 14 hay la promesa gloriosa que Él fue a preparar lugar para nosotros y vendrá nuevamente por cada uno de nosotros, por aquellos que han sido redimidos por la sangre poderosa de Cristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Gloria a Dios por estas preciosas alabanzas. Vamos adelante con este servicio. Hoy es un día poquito caliente, pero gracias a Dios porque nos da la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes y poder llevar a cabo este servicio una vez más este miércoles por la tarde. Y damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad y sea bienvenido usted que nos está mirando ahí desde su casa. Démosle gloria a nuestro Dios. Démosle alabanza al que vive por los siglos de los siglos, Cristo Jesús. Inmediatamente después de que termine de predicar la palabra, voy a estar leyendo unas peticiones por las cuales debemos orar para que Dios ponga su mano de misericordia sobre algunas necesidades que se han hecho notorias, que personas han puesto para que nosotros oremos por estas necesidades. Y si usted tiene una petición, puede escribirla y al terminar la predicación podemos orar por su necesidad también. Gloria a Dios. Sean bienvenidos en esta tarde. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Libro del profeta Isaías, capítulo 53. Gloria al Señor. Isaías capítulo 53.
a comenzar a leer en el versículo número 3. Isaías 53, versículo 3. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Es una preciosa lectura que tenemos en esta tarde delante de nosotros. Isaías 53 es una profecía que se cumple en Cristo Jesús, que se cumplió en Cristo. Dice la palabra del Señor, Isaías 53, versículo 3. Ponga mucha atención. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿De quién está hablando? De Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, versículo 4, llevó él. ¿Qué cosa? Nuestras enfermedades. Gracias a Dios. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7 y terminamos. Angustiado él, Cristo, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este versículo me conmueve, porque es una grande verdad lo que mi Señor pudo vivir en este mundo. Este mundo que no le dio la cara, que lo rechazó, que lo despreció. No hubo lugar para él. Y fue contado con los pecadores. Y dice la palabra, angustiado él, versículo 7, es mi texto en esta tarde. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Déjeme decirle algo muy importante en esta tarde. Algunos piensan que a Cristo lo mataron, que él fue asesinado por los romanos. Pero déjeme decirle, a Cristo no lo mataron. Él dio su vida por usted y por mí. Él se quedó en la cruz. Él podía haberse bajado. Él podía haber evitado llegar hasta la cruz. Pero Él fue por usted y por mí. Y cuando Él estaba ahí en la cruz, Él estaba pensando en usted, estaba pensando en mí también. Qué hermoso pensamiento de saber que Él estaba pensando en usted y en mí. Bendito sea su nombre. Quiero hablar en esta tarde sobre el tema el Cordero de Dios.
el Cordero de Dios. Los corderos son tiernos. Si usted conoce un corderito, no estamos hablando de un chivo, estamos hablando de una oveja. Un corderito. Ellos son tiernos y dulces. Son la personificación de la inocencia, esos animalitos. Por esto Dios los escogió para que fueran los sacrificios que pagarían por los pecados del pueblo de Israel. A Dios le plació escoger estos animalitos para que fueran sacrificados por usted y por mí, por el hombre, por el pueblo de Israel, por el pueblo de Israel, para que ellos fueran libres del pecado. Pero antes de meternos en este precioso y hermoso relato, quiero transportarlos tiempo atrás. Allí en el capítulo 22 de Génesis tenemos una historia conmovedora también. Génesis capítulo 22, tenemos una historia maravillosa. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Pareciera ser algo imposible, increíble, pero Dios lo hace. Recordemos a Abraham, uno de los grandes patriarcas en la historia del pueblo de Dios, el padre de la fe. Él y su esposa no tenían hijos. Abraham tuvo un hijo con una sierva egipcia, porque ya eran grandes y ya no había oportunidad de que tuvieran un hijo, pero Dios les dio un hijo en su vejez después, y ese hijo fue Isaac, ya casi a los 100 años. Y dice el capítulo 22 de Génesis: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Esto es muy significativo, porque ¿cómo entró Cristo a Jerusalén? Montado sobre un asno. Isaac es un tipo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, montado sobre un asno. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: esto conmueve mi corazón, Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá para el holocausto.
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué historia tan conmovedora, tan interesante, porque Dios estaba pidiéndole a Abraham que ofreciera a su único, al que tanto amaba, al que quería demasiado. Pero como Abraham creía en Dios, él amaba a Dios, él no pudo negarle a Dios ese ofrecimiento. Y cumplió exactamente como Dios le dijo. Qué interesante saber que Dios le dice: por cuanto no rehusaste entregar a tu propio hijo, por cuanto no te negaste a ofrecerlo en sacrificio a quien tanto amas, a tu propio hijo, no le hagas nada. Oh, mis hermanos, esta es una historia maravillosa que toca las fibras de mi corazón y me habla y me dice de lo que Dios hizo por nosotros. Tal vez Abraham, con todo y su sinceridad hacia Dios, él lo hubiera hecho creyendo que el Señor podía, aún después de muerto, resucitarlo y dárselo de nuevo. Pero Abraham obedecía a Dios porque él creía y él sabía que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que nuestro Dios es un Dios de poder, que aún que estemos muertos, Él es Dios todavía. Él levanta a los muertos, Él sostiene todas las cosas, Él toca, Él bendice. Gloria sea su nombre. Entonces, me llama la atención la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Abraham le dice: hijo, Dios provea. Y Dios proveyó. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Y déjeme decirle, al fin de la historia, o más adelante en la historia, mejor dicho, Dios proveyó no solamente un carnero para evitar que Isaac fuese sacrificado, Dios proveyó un cordero, pero un cordero de verdad, un maravilloso cordero. Vamos a la palabra del Señor, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vea lo que Juan el Bautista habla y cómo contesta esta pregunta de Isaac en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 1, versículo 29, dice la bendita y santa palabra de nuestro Dios, que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan presentó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 35 y versículo 36 de este mismo capítulo 1 de Juan
Dice el versículo 35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Él presentó al mundo al Cordero de Dios. Hermanos míos, amigos, persona que me escucha, Dios proveyó. Bendito sea su nombre. Isaac preguntó y dijo: Padre, aquí llevamos la leña, aquí llevamos el fuego, llevamos todo lo que se necesita para el sacrificio, pero ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está? Y déjeme decirle que por siglos nuestros antepasados, el pueblo de Israel, estaba mirando hacia adelante, estaba anticipando este momento cuando el pueblo de Israel iba a ser bendecido, porque Dios iba a proveer el Cordero de Dios. Pero veíamos anteriormente, este domingo pasado, que cuando Dios cumplió su promesa, el pueblo de Israel ni cuenta se dio. Porque dice la palabra en el capítulo 1 de Juan, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo no se dio cuenta de este regalo precioso de Dios. Dios me envió a quien podía librarnos del pecado. El pueblo de Israel tenía necesidad de que se sacrificara un cordero para expiar sus pecados, y esto tenían que hacerlo constantemente. El libro de Hebreos capítulo 10 habla donde siempre tenían que hacerlo, y cada año tenían que estar recordando sus pecados, cada año tenían que estar pensando y recordando lo mismo. Pero la Biblia dice que Cristo Jesús vino para limpiar nuestros pecados, para librarnos del pecado, para darnos vida eterna, el Cordero de Dios. Y Él no vino para ofrecerse todos los días, ni cada domingo. Él vino para ofrecerse una sola vez y para siempre. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él murió por usted y por mí. Él no vino solamente para que esto quedara en la historia. Él vino porque había necesidad del Cordero que quitara nuestros pecados, esa sangre que fuese derramada para que usted y yo fuésemos libres de la condenación eterna. Anteriormente Dios tenía que pedirle al hombre que sacrificaran un cordero para expiar sus pecados. Pero Dios suplió, así como Abraham pudo ofrecer a su propio hijo. Dios tenía su propio hijo, y Él ofreció a su único, a su unigénito, para que fuera sacrificado. Y para Él no hubo un sustituto, no hubo alguien que tomara su lugar. Él tomó nuestro lugar. Y Él permitió ser sacrificado. Él permitió que sus manos fueran traspasadas por esos horribles clavos. Él permitió que sus pies fuesen traspasados también. Él derramó su vida por usted y por mí. Desde el Antiguo Testamento podemos ver entonces que el Cordero tenía un significado muy especial. Porque aun cuando Dios manda a Moisés a Egipto para redimir a su pueblo, para salvar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto por más de 400 años, Dios también, aparte de las muchas plagas que Dios trajo sobre Egipto, la última de ellas, llamada la muerte de los primogénitos, Dios le dijo al pueblo de Israel: van a sacrificar un cordero. Este
se llamó el Cordero de la Pascua. Una ofrenda, un sacrificio. Ellos tenían que sacrificar un cordero. Y con la sangre de ese cordero, poner la sangre en los dinteles y en los postes de la puerta de la casa. Y entonces, cuando viniera el ángel de la muerte, iba a pasar por encima y no iba a hacer ningún daño a esa familia o a esa casa. Ahí no iba a pasar absolutamente nada. Entonces esto es muy significativo, porque esa sangre podía protegerlos, esa sangre podía guardarlos, y esa sangre puesta en los dinteles y en los postes de la puerta podía salvarlos de la muerte. Y cuando esto sucedió, toda la gente, todo el pueblo de Dios, mataron su cordero, pusieron la sangre sobre el dintel y los postes de la puerta de su casa. Y cuando pasó el ángel de la muerte esa noche y vio la sangre, se pasó de largo. Pero en el pueblo de Egipto murieron todos los primogénitos, y donde no había la sangre puesta. Me llama la atención la historia de una niña que se despertó una noche y le dice a sus papás: papá, ¿estás seguro que pusiste la sangre en la puerta? Sí, hija, ahí está puesta la sangre. Qué maravillosa salvación Dios proveyó para el pueblo de Israel. Déjeme decirle que hoy tenemos una sangre mejor. Es la sangre del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Esa sangre que nos cubre, que nos protege, que bendice nuestra vida de una manera especial. Dice la palabra del Señor en el pasaje que leímos de Isaías: Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, Él murió por usted y por mí, para que nosotros fuésemos salvos, pero también para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Bendito sea su nombre. Entonces, tanto el Cordero Pascual de Éxodo 12 como el Cordero Sacrificial de Isaías 53 apuntan hacia Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento hubo muchos corderos sacrificados, pero Cristo es el Cordero de Dios, el único. La sangre de los corderos sacrificados en el tabernáculo o en el templo simplemente cubrían el pecado, dice Hebreos capítulo 10, versículos 3 y 4. Pero la sangre de Cristo quita el pecado. Los corderos que se ofrecían en los días del Antiguo Testamento eran solo por Israel, solamente para el pueblo de Israel. Pero Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces hubo esperanza para usted y para mí. Bendito sea su nombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a su pueblo Israel, sino Dios abrió las puertas para que usted y yo pudiésemos tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Antes de terminar, quisiera leerle un pasaje ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Esta semana recordamos, como dije, la pasión y la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo por nosotros en todo el mundo. Recordamos esta semana, este evento tan maravilloso, y como dije el domingo, creo, esta es una semana diferente a todas las demás que hemos pasado en años anteriores. Esta semana
es algo singular. Pero esto no impide para darle gracias a Dios por ese sacrificio. Esto no nos impide para estar aquí presentes y llegar hasta sus hogares, hasta donde usted se encuentra, y darle este mensaje de esperanza, que en Cristo hay salvación y vida eterna. Apocalipsis capítulo 5. Dice la palabra de Dios: y vi en la mano derecha del que estaba sentado, dice el apóstol Juan, en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque no había hallado a ninguno digno de abrir. No se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, escuche bien esto, Cristo es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Cristo ha vencido. Él venció la muerte, Él venció la tumba, Él venció el pecado, Él venció al diablo y nos dio victoria. Bendito sea su nombre. Él ha vencido. Versículo 6. Y miré, y aquí, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí estamos incluidos usted y yo, porque tú fuiste inmolado. Nuevamente este versículo 9 es interesante. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Bendito sea nuestro Dios. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjese algo aquí bien importante que le voy a hacer notar. Es que cuando Juan estaba llorando, uno de los ancianos en el versículo 5 se le acerca y le dice: ya no llores, ya no llores, porque hay alguien digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Hay alguien digno. Es por eso que cantamos: digno es el Cordero que fue inmolado, digno es el Señor, digno es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A quién debemos de alabar? ¿A quién debemos de servir? ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo Jesús. Él fue el que dio su vida por usted y por mí. Le dijo el anciano: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces Juan, ¿a quién esperaba mirar? Al león de la tribu de Judá. Pero Juan vio al Cordero de Dios. Juan
vio al Cordero de Dios. Dice que miró, versículo 6, y vi que en medio del trono y de los 24 y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Juan esperaba ver un león, pero vio un cordero. Por eso que en esta tarde estoy hablando del Cordero de Dios. En los dos nombres, león y cordero, tenemos el énfasis doble en la profecía del Antiguo Testamento. Como león, Cristo conquista y reina. Él es el león de la tribu de Judá. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo no es un león, él solamente ruge como león, así es que no le tenga miedo. Cristo es el león de la tribu de Judá. El diablo solamente ruge como león para asustar, para amedrentar, para traer desánimo, para traer temor en este tiempo de pandemia, para traer inseguridad en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Por esta tremenda cosa que se está desatando sobre el mundo entero. La gente está asustada, la gente está espantada por esta situación. Pero así es el diablo. El diablo solamente, dice la palabra, vino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Juan 10:10. El diablo solamente asusta, espanta, ruge como león. Pero me encanta aquí que la palabra del Señor dice que Cristo es el león de la tribu de Judá. Entonces, como león, Él conquista, Él reina, Él conquistó todo. Él conquistó la muerte, Él conquistó la tumba, Él conquistó todo. Y se coronó Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Señor por el león de la tribu de Judá. Y como cordero, vimos que como león, Cristo conquista y reina. Y como cordero, Él muere por los pecados del mundo. Él muere por los pecados del mundo. No solamente por los pecados del pueblo de Israel, sino por los pecados de todo el mundo. Y ya leímos aquí en Apocalipsis donde de toda nación, tribu y lengua, Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en esta tarde, yo le animo a seguir confiando en la gracia salvadora de Cristo Jesús. Él herido, dice la palabra, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo se entregó por usted y por mí. Démosle gracias al Señor por ese sacrificio hermoso de Cristo en la cruz del Calvario. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Aplica esta palabra a nuestro corazón. No permitas que venga el miedo, el desánimo, el temor, que invada nuestro corazón. No, Señor. Ayúdanos a confiar que está con nosotros el león de la tribu de Judá. Está con nosotros el que conquistó, el que venció, el que está sentado a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. El Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Padre, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer unas peticiones que tenemos. Alguien nos hizo llegar unas peticiones. Mi hija Graciela me manda una lista de unas peticiones. Yo creo que algunos la conocen, muchos conocen a mi hija Graciela. Ella dice que oremos por Claudia Flores Medina. Claudia Flores Medina, ella pide sanidad para su cuerpo. Marina Céspedes pide sanidad por su columna. Mayrin DBC pide sanidad. El hijo de Mari Jaimes, que se llama Giovanni, para que sea sanado. Y también la hermana María Benítez, en Houston. Su maestra del instituto dice: pide oración por la esposa de un primo hermano que está muy grave en el hospital. Tiene el virus. Y los doctores dicen que ya no hay mucho que hacer por ella. Está entubada. Ellos son pastores en Arkansas. Oremos que Dios toque su cuerpo, que Dios ponga su mano de misericordia. Me imagino que es la hermana Benítez. Vamos a orar por estas necesidades. Hay otras necesidades también. Voy a pedir a mi hija que las puede leer o puede traerlas. ¿Puedes leerlas? Ahí. Por Angie Alvarado, pide por su papá Ezequiel Pesina Ibarra. Amén. Él va a tener una cirugía. También para Miriam Cuevas, ella es una paciente de lupus. Por Eugenia González, pide oración por su vida. Y por el hermano Feliciano Amén. Rodríguez. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a orar por estas necesidades. Recordemos lo que la palabra del Señor nos decía ahí en Isaías 53, el versículo 3. Isaías 53, versículo 3 decía y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero aparte de esto, aún con esto, dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Él llevó nuestras enfermedades. Podemos creer en esta tarde. Dice la palabra: al que cree todo le es posible. Él llevó nuestras enfermedades. Entonces, desde el momento que Él lleva nuestras enfermedades, esa enfermedad que tú tienes no es tuya. Pon en las manos de Dios. Dile: Señor, tú llevaste nuestras enfermedades, tú sufriste nuestros dolores. Cree lo que Dios dice. Él llevó nuestras enfermedades. Él es nuestro médico divino. Cuando ya parece que no hay esperanza, cuando ya estamos en un callejón sin salida, hay que voltear para arriba y darnos cuenta que no importa el diagnóstico médico, Dios tiene todavía la última palabra. No importa lo que los médicos puedan decir y la ciencia pueda decir, Dios todavía tiene la última palabra.
Él es nuestro doctor, Él es nuestro médico por excelencia. Nosotros lo hemos comprobado una y otra vez. Nos hemos dado cuenta de la grandeza del poder de nuestro Dios. Dios es bueno. Así es que vamos a hacer en esta tarde una oración de fe. Y vamos a creer que Dios puede llegar hasta ahí y tocar esos cuerpos enfermos. Poner su mano de misericordia sobre esas vidas que están sufriendo en este momento. Quizás los médicos digan, ya no hay esperanza, no hay solución. Te vas a tener que acostumbrar a vivir así. No, Dios todavía tiene la última palabra. Así es que vamos a orar con fe. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, versículo 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Créale a Dios. Abraham le creyó a Dios. Vamos a creer. Padre, te damos gracias en esta tarde. Venimos delante de tu presencia, Señor, creyendo esta preciosa palabra, que tú llevaste nuestros pecados, pero también llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores. Señor, gracias porque en la cruz del Calvario hay salvación, pero también en la cruz del Calvario hay salud, hay vida. Ahí, Señor, pudiste clavar todas nuestras maldades, pero también pudiste llevar nuestros dolores, nuestras enfermedades. Toca a aquellas personas que están enfermas, algunas de su columna, algunas, Señor, de lupus, algunas, Señor, con este virus, del coronavirus. Señor, pon tu mano de misericordia, que aun cuando los médicos digan que ya no hay esperanza, tú tienes, Señor, la última palabra. Oramos, Señor, que tú puedas extender tu mano de misericordia y tocar esas vidas por las que han sido mencionadas en esta tarde. Oramos, Dios, que tu sangre preciosa pueda ser aplicada, así como fue aplicada, Señor, sobre las puertas, sobre los postes de la puerta de aquellas casas, y el ángel de la muerte pasó por encima, no haciendo ningún daño. Señor, te pido, Padre Celestial, por cada vida, por cada persona que está pidiendo oración, petición, por cada necesidad. Señor, ten misericordia. Oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios porque Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Cantemos un coro. Ese coro hermoso, precioso, que nos habla de que no hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. No lo hay. Bendito sea su nombre. Aleluya. No hay imposible para Dios. No lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe. El cielo, tierra y mar. Tiene todo poder.
maravilloso es nuestro Señor. Gloria a su nombre. Vamos a dar por terminado este servicio. Que el Señor les bendiga ricamente. Espero que hayan disfrutado el estar con nosotros este momento, alabando al Señor y escuchando su palabra. Recuerda este domingo a las 11 de la mañana nuevamente, vamos a estar conectados por este medio, por este canal, para llevar a ustedes un servicio especial este domingo, un servicio de resurrección, un servicio donde vamos a recordar que Cristo se levantó de la tumba y Él está vivo. Bendito sea el Señor. Entonces, todos están cordialmente invitados para escuchar este servicio. El Señor les bendiga. Estamos despedidos. Amén.